En el marco del programa de doctorado de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, como parte del curso en técnicas de inteligencia artificial que estamos llevando adelante los doctores Mariano de Paula y quien les habla Gerardo Acosta, analizaremos en esta clase los pasos constructivos de los sistemas basados en conocimiento. Veamos algunas ideas directrices que tenemos que tener en cuenta para la construcción de los sistemas basados en conocimiento. En los 80, Alan Newell propuso separar en dos niveles al comportamiento de un sistema inteligente para resolver un problema en un determinado dominio. Uno es el nivel de conocimiento, que se encuentra jerárquicamente por encima del otro nivel, que es el nivel simbólico. El nivel de conocimiento provee los medios para racionalizar el comportamiento del sistema inteligente a partir del conocimiento y los principios que gobiernan el dominio. Por su parte, el nivel simbólico provee los medios para mecanizar este comportamiento. En cierto modo, esto se refleja en la separación entre conocimiento e inferencia de los sistemas expertos. La metodología con la que se resuelven los problemas abordados con estos sistemas basados en conocimiento que estamos viendo, por ejemplo, problemas como los de diagnosis, de selección en catálogos o de planificación, recurre al uso de un concepto que se llama clasificación heurística, que fue propuesta por William Clancy también por esos años 80, que fueron de mucho desarrollo de esta técnica de inteligencia artificial. La clasificación heurística consiste en relacionar datos con un conjunto de soluciones predefinidas, aplicando el mecanismo de abstracción de los datos, luego la asociación heurística y luego el refinamiento hacia la solución. Vale decir, a partir de la definición genérica de sistemas como objetos interactuantes que exhiben un comportamiento de entrada-salida, bien genérica, ¿no es cierto? En nuestro caso, el comportamiento que esperamos es un comportamiento inteligente. Esta clasificación heurística determina un vínculo entre el tipo de problema y el tipo de solución. De este modo, en palabras del propio Clancy, el modelo de resolución de problemas de la clasificación heurística provee un marco útil para caracterizar tipos de problemas, para diseñar herramientas de representación y para entender también métodos de resolución de problemas que no son de clasificación o son de tipo constructivo. En esta figura vemos dos grandes grupos de operaciones que se pueden realizar sobre los sistemas y con los sistemas, clasificadas fundamentalmente como de operaciones de síntesis y de análisis para construirlos y para interpretarlos respectivamente. En la operación de construir nuestro sistema, enfoquémonos en un sistema informático y más precisamente en un sistema inteligente. Aplicaremos las operaciones de especificar o establecer restricciones, de diseñar, que comprende configurar o establecer una estructura, y planificar o desarrollar un proceso. Luego de estas operaciones aparece la de ensamblar o lo que se puede conocer como procedimientos de manufactura también. En la operación de interpretar al sistema, aplicamos la operación de identificar o reconocer su comportamiento de entrada-salida, modelarlo de algún modo, es decir, a partir de la identificación vamos a poder obtener una suerte de modelo de nuestro sistema y se puede de esta manera monitorizar, es decir, auditar, chequear las variables del sistema para detectar apartamientos de su comportamiento normal, predicho justamente por este modelo, ¿no? Y en caso de detectarlos, diagnosticar la causa de este apartamiento o ser capaz de explicarlo. Esto sería el rol de la diagnosis. La otra operación involucrada en la interpretación o análisis de los sistemas es la de la predicción, que computacionalmente se asocia a la simulación, es decir, la predicción de la salida del sistema, conocidas su entrada y su modelo. Finalmente, si se conoce o especifica la salida deseada, se conoce el modelo del sistema, se puede también determinar la entrada necesaria para controlarlo.
Como ya hemos dicho anteriormente, la tarea de construcción del sistema basado en conocimiento está en manos del ingeniero de conocimiento, que interactuando con los expertos del dominio y el conocimiento disponible públicamente sobre ese dominio, intentará representarlo y codificarlo en un sistema informático. La combinación de las operaciones que acabamos de analizar a partir de la clasificación heurística de los problemas a resolver da lugar justamente a ciclos de construcción del sistema, que comprende las operaciones de especificación, diseño y ensamblado, o de mantenimiento, que comprenderá las operaciones de monitorizar, predecir, diagnosticar y modificar. Existen distintas maneras de llevar adelante el proceso constructivo de un sistema experto. Les menciono estas tres, que son la metodología en espiral, las metodologías predictivas y la metodología lineal. Y diremos de la metodología o modelo de desarrollo en espiral del sistema, que está fundamentalmente tomada de la ingeniería de software y se puede organizar con este esquema de 4 cuadrantes en el que aparecen la planificación, la adquisición de conocimiento, la codificación y la evaluación. Cada uno de estos cuadrantes va requiriendo la aplicación de operaciones de síntesis y análisis, estas operaciones de síntesis y análisis que hemos estado viendo en las filminas anteriores, como por ejemplo el diseño, la verificación, la integración, etcétera, que se aprecian justamente en esta figura. Y como se ve, a partir de un primer prototipo que empieza a recorrer todos estos cuadrantes y estas operaciones, se va dando un crecimiento incremental, por eso el formato en espiral, en los que se pueden volver a revisitar estos cuadrantes y estas operaciones a medida que sea necesario, hasta poder llegar a un prototipo final maduro. Por su parte, las metodologías prescriptivas como por ejemplo Common Cats o Protégé brindan procedimientos y herramientas como por ejemplo editores de ontologías, profusa documentación para todo lo que es elicitación y resguardo del conocimiento, para la construcción del sistema basado en conocimiento. Bueno, son dos corrientes que, aunque similares en cuanto a sus objetivos, tienen metodologías distintas, pero digamos han perdurado a lo largo del tiempo y son el camino a seguir para el desarrollo y la construcción de grandes sistemas basados en conocimiento, grandes sistemas expertos. Finalmente, la metodología lineal la explicaremos con un poco más de detalle en lo que sigue, porque es la que hemos utilizado en el desarrollo de algunos sistemas expertos. Esta metodología comprende la aplicación secuencial de unas etapas de desarrollo que, como vemos, se realimentan con los procedimientos de refinamiento, rediseño y reformulación. La idea subyacente es obtener un prototipo operativo lo más rápidamente posible, que irá teniendo un crecimiento incremental gracias justamente a estos procedimientos de realimentación. El primer paso entonces es la identificación del problema, qué es lo que queremos resolver con un sistema basado en conocimiento o con un sistema experto, cuáles son los datos disponibles y el conocimiento disponible, de dónde vamos a obtener el conocimiento necesario para resolver el problema, si es de expertos, de personas, si es de información pública, de libros, de papers, o una combinación de las dos fuentes. Y a partir de eso tendríamos que ser capaces de establecer cuáles son los requisitos de nuestro sistema basado en conocimiento, para pasar a la otra etapa de la conceptualización del problema. En la conceptualización del problema vamos a tratar de hacer una representación de cuáles son los objetos y conceptos principales dentro del dominio del problema y las relaciones que hay entre sí. Generalmente esta etapa se completa
con una representación en forma de red semántica o de mapa conceptual. Y el resultado de esto es justamente la obtención de los principales conceptos y relaciones. La etapa que sigue es la de la formalización, y en la etapa de la formalización lo que hacemos es seleccionar los distintos tipos de representación y los distintos tipos de inferencia que hemos visto, representación de conocimiento e inferencia. Diseñamos las estructuras subyacentes de todo ese conocimiento, es decir, que organizamos básicamente en una manera formal el conocimiento, y de ahí el nombre, ¿no?, de esta etapa. De la formalización tienen que salir las estructuras fundamentales de nuestro sistema. Estas estructuras, si son, por ejemplo, un encadenamiento de reglas hacia adelante, o si son frames que se van parando con una red semántica, por ejemplo. O sea, formalizar la organización o la estructura que tiene el conocimiento, y por eso el resultado es justamente la salida, como vemos en esta figura, son las estructuras de conocimiento. En la etapa de la implementación ya pasamos más a el uso de las herramientas que tenemos disponibles en un lenguaje de programación, o ya directamente no se usa programarlo desde cero, sino que se recurre al uso de estas herramientas shells, que habíamos visto que son una suerte de sistemas basados en conocimiento, a los que se les ha extraído la base de conocimiento para que el usuario, en este caso el ingeniero de conocimiento, pueda volcar el conocimiento propio del dominio en el que habita el problema que quiere resolver. Esto se utiliza muchísimo por la necesidad justamente de rápido prototipado que tenemos. Entonces, como resultado de la etapa de implementación, lo que obtenemos es una representación computable del conocimiento. O sea, es algo que ya puede correr en nuestra máquina, en nuestra computadora. Luego hay una etapa de verificación y validación del sistema, que es justamente la puesta a punto y la evaluación con quien va a ser el usuario final del sistema. Y insistimos en la idea esta, como vemos en las flechitas que salen hacia la derecha, de la posibilidad de, entre cada una de estas etapas, o incluso pudiendo volver hacia la raíz de la identificación del problema, esto se puede ir modificando con esta realimentación, y puede ir variando el prototipo que vamos obteniendo. Una vez que todas estas etapas ya fueron cumplidas satisfactoriamente, el sistema basado en conocimiento queda en etapa de ejecución. Vamos a ir analizando con un poco más de detalle cada una de estas etapas. La adquisición del conocimiento, o la elicitación del conocimiento, como también van a encontrarlo referido en mucha bibliografía. Yo tenía un profesor que nos decía que el conocimiento se elicitaba de la misma manera que se capturaban los conejos. Por definición de Buchanan, es la transferencia y transformación de la experiencia, una experiencia humana, en la solución de problemas de una fuente de conocimiento a un programa de computadora. La manera en que se puede llevar adelante esta adquisición de conocimiento es a partir de la existencia de un experto en el dominio del problema, a través del ingeniero de conocimiento, volcar toda esta experiencia y todo este sentido común para resolver el problema en una base de conocimiento. El otro modo es el de disponer de un editor de conocimiento, en cuyo caso el experto vuelca directamente
su conocimiento en una base de conocimientos y de ese modo nos ahorramos el sueldo del ingeniero de conocimiento, ¿sí? Y finalmente, a partir de datos disponibles en el dominio, con herramientas de aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, poder transformarlo esto en conocimiento disponible en la base de conocimientos. Este último modo todavía es un tema bastante abierto de trabajo e investigación, que, bueno, imagínense un sistema de producción basado en reglas, tendríamos que ser capaces de generar nuevas reglas a partir de los datos. Esto todavía, si bien hay trabajos, yo les adjunto en la bibliografía algunos artículos que hablan sobre el tema, y vamos a ver en el capítulo de lógica difusa justamente la combinación de los neurofusi, que sería una aproximación a esta situación, pero en la que, digamos, el kernel o la semilla inicial de las reglas tiene que estar ya disponible y se van ajustando sus antecedentes y consecuentes en función de los datos gracias a la capacidad de aprendizaje de una red neuronal. Pero bueno, es una tercera manera. En el caso clásico, que es de la existencia de un experto, o de al menos un experto, de un ingeniero de conocimiento que va a volcar este conocimiento en la base de conocimientos, esto se puede hacer a partir de entrevistas. Las entrevistas pueden ser estructuradas, o sea, con un cuestionario, o pueden estar enfocadas a la resolución de una parte del problema o de una determinada situación respecto de la solución del problema. Y también se produce la adquisición de conocimiento mediante observación en el escenario, digamos, cuando el experto está resolviendo el problema en el escenario habitual de su trabajo. Y obviamente pueden ser multidimensionales, o sea, una combinación de todas las modalidades que acabamos de mencionar. Identificación. En la etapa de identificación, la selección del problema es fundamental. Queremos que el nivel de experiencia de nuestro sistema experto sea similar a la del experto humano, por cuanto es condición indispensable la existencia previa de ese recurso humano experto. El sistema basado en conocimiento debe ser capaz de resolver problemas de solución múltiple y presentar un comportamiento que se degrade suavemente en los contornos de la información imperfecta, del mismo modo que sucede con el conocimiento humano, justamente, o basado en la experiencia humana. Además, le vamos a pedir una velocidad de respuesta que sea similar a la del experto humano. Por su parte, el problema a resolver debe requerir manipulación simbólica. Por ejemplo, nadie piensa en un sistema experto para resolver un producto de matrices. Ya tenemos el MATLAB y no se requiere mucha experiencia previa. Debe existir un conocimiento simbólico que pueda representarse en forma declarativa, que esté vinculado al problema que queremos resolver. También debe ser lo suficientemente general para que el sistema que desarrollemos pueda resolver una familia de problemas. Nadie piensa tampoco en hacer un sistema experto para diagnosticar, por ejemplo, solamente una enfermedad específica, sino que pensamos siempre en un grupo de enfermedades. Quizá la mayor especificidad puede darse en enfermedades que estén vinculadas a un solo órgano o a una sola parte del cuerpo, pero tiene que tener una amplitud lo suficientemente grande, resolver una familia de problemas lo suficientemente grande para que justifique el desarrollo de un sistema experto. Esta resolución de problemas no debe exigir excesiva capacidad sensorial y o motriz tampoco. Lo que buscamos con el sistema experto es la capacidad de razonamiento sobre un problema basado en justamente la experiencia que se tiene sobre el mismo. El dominio del problema ha de ser
complejo por su parte y, como decíamos, tiene que justificar el desarrollo de un sistema experto. Otra habilidad que tienen los expertos humanos y que queremos para nuestro sistema es la capacidad de razonar sobre sí mismos o sobre su conocimiento. Esto recibe el nombre de metaconocimiento en este área de trabajo. Por lo tanto, un problema que requiere esta habilidad va a ser propicio para el abordaje con esta técnica de inteligencia artificial. Bueno, finalmente el resultado de esta etapa son las especificaciones y requerimientos del problema ya de una manera bien establecida y la identificación de las fuentes de conocimiento. La conceptualización es encontrar los conceptos y relaciones entre estos conceptos que se van a constituir en la solución al problema que queremos resolver. Esta solución puede descomponerse en tareas y subtareas, y la idea es que estas tareas puedan adoptar una definición genérica. Fíjense que si podemos tener una definición genérica de las tareas, podemos sistematizar esa selección de las soluciones por medio de la clasificación heurística que habíamos visto. Esto da lugar también a la posibilidad de definir librerías con estas tareas genéricas de tipo de problem solving methods, o sea, para resolver un tipo o una familia de problemas, tener ya los métodos disponibles como una suerte de librería de los que uno puede ir y elegir la metodología. En la conceptualización también haremos el análisis de cuáles son los objetos, los atributos y los valores necesarios para la resolución de nuestro problema. Como parte de la conceptualización, entonces, haremos el análisis de las tareas, definiremos con precisión cuáles son esas tareas en las que podemos dividir la solución al problema, y si es necesario aumentaremos la granularidad descomponiendo estas tareas en distintas subtareas, y para cada una de ellas, tanto tareas como subtareas, hemos de determinar claramente cuáles son los datos de entrada, los datos de salida, las condiciones de inicio, las condiciones de fin, que disparan la realización de la tarea y su conclusión, y cómo se realiza. Esto, fíjense que es claramente una implementación de la idea esta de la clasificación heurística. Esa realización generalmente va a ser una solución que provenga de la experiencia humana que estamos tratando de encapsular. Un ejemplo constructivo surgido a partir de estas ideas de conceptualización es la tarea de validación de datos para un sistema en tiempo real. Por ejemplo, tenemos la condición de entrada es la llegada del dato del mundo exterior, que se encuentra alojado en el atributo de valor medido de la variable y proviene directamente de los sensores. Supongamos, qué sé yo, una temperatura de un intercambiador de calor. La salida es el producto de una inferencia, y si el valor que teníamos a la entrada es validado, este valor progresa al valor de la variable y escribimos en el atributo del mismo frame que está vinculado a esta variable la consistencia como un número entero. Si no es validado, supongamos porque está fuera de rango, se actualiza un contador de consistencia, que en realidad lo que va contando es las veces que el dato es inconsistente, o sea que tendría que llamarse un contador de inconsistencias. Y cuando este valor es igual a 2, hay que dar una alarma, y esa alarma es para que revisemos el sensor que está vinculado a la variable, y en algunos casos, cuando esa variable no es crítica, se puede seguir razonando o manejando el sistema con un valor por defecto que también está alojado en otro atributo de la misma
del mismo frame de la variable. La condición de inicio de esta tarea es cuando el motor de inferencia requiere el valor de la variable de proceso, y la condición de fin es cuando se recibe un dato consistente y se puede alojar en el atributo del valor de la variable. Y el método de realización de la tarea es, en este caso, por medio de unas reglas que se invocan por encadenamiento regresivo. La etapa de la formalización consiste en determinar las estructuras de datos y de representación del conocimiento que resulte más adecuada para el problema a resolver. Siempre vamos a tener que analizar el compromiso entre la expresividad y la eficiencia. Podemos tener un gran número de reglas con muchos antecedentes y muchas condiciones para describir las situaciones sobre las que tenemos que razonar, pero eso puede volver al sistema menos eficiente. Y también tenemos que analizar justamente cuál va a ser el formato que elegiremos para la representación del conocimiento en esta etapa. Si vamos a utilizar de los que hemos visto, reglas, frames o redes semánticas. Y durante la formalización vamos a seleccionar los tipos de inferencia. Si para resolver el problema necesitamos hacer inferencias hacia adelante o progresivas, o hacia atrás o regresivas, como así también los tipos de control del conocimiento, lo que llamábamos metaconocimiento, o sea, conocimiento sobre el conocimiento, que puede consistir, en requerir la separación, por ejemplo, en distintas bases de conocimiento que pueden estar vinculadas jerárquicamente entre sí o a la par, para hacer razonamientos más eficientes en distintos aspectos del problema a resolver. Durante la formalización también se determina la naturaleza del espacio de búsqueda de la solución, estableciendo la granularidad de los conceptos, para decir qué nivel de detalle y de abstracción es necesario para representar el conocimiento, y con ello el tamaño final que éste tendrá, ¿no? Que la base de conocimientos va a tener. Del mismo modo, se ha de determinar también en esta etapa la naturaleza de los datos con los que se realizarán las inferencias, si van a ser datos de punto flotante, de textos simbólicos, provenientes de sensores, estimados con funciones y demás características. Un ejemplo ya de formalización de la metodología para resolver la tarea que veníamos viendo de validación de los datos es en un formato de reglas que está expresado en este ejemplo. Entonces, fíjense cómo resolvemos la validación. Para todo dato medido continuo, esto es genérico para toda la cantidad, imagínense, este proceso tenía unos 450 lazos de control, así que imagínense la cantidad de variables que había que validar cada vez que se requería hacer una inferencia con esos datos. Entonces se escribe en forma genérica una regla que para cada dato medido continuo, si el valor medido está por debajo del máximo para esa variable y es mayor que el mínimo, entonces lo que se hace es hacer progresar el dato a almacenarlo en el valor de la variable, que es DMC en este caso. Fíjense que son dos entidades distintas, ¿no? Dato medido continuo y valor medido de dato medido continuo. Una vez que progresa este chequeo de consistencia, o sea que el valor medido está en el rango tolerable, pasa a ser el dato medido continuo. Si no resulta así, lo que se hace es incrementar este contador de consistencias, y hay otra regla que para este tipo de datos, cada vez que el contador de consistencias
llega a 2, se dispara la alarma y se resetea, se vuelve a 0 a este contador para ese dato, ¿sí? Finalmente, en la etapa de implementación se selecciona el lenguaje de representación y la herramienta de desarrollo con la que construiremos el prototipo. Al final de esta etapa o de esta fase, lo que obtenemos es el prototipo funcionando, aunque habíamos visto cuando vimos el ciclo de todas estas etapas que existe una fuerte realimentación y que seguramente tenemos que hacer revisiones de las etapas anteriores para volver a transitar un nuevo prototipado. En cuanto a las herramientas que empleamos en la implementación, veremos que mayoritariamente se emplean estos shells, que básicamente son sistemas expertos ya implementados, a los que se les ha extraído la base de conocimientos, o sea, todo el motor de inferencias, el manejo de la memoria, de explicaciones, todas las características de un sistema experto ya están implementadas y solamente deberemos completar con el conocimiento y los procedimientos propios de nuestro problema a resolver esa base de conocimiento. En la selección de estos shells tendremos que hacer algunas consideraciones, como por ejemplo que sean capaces de soportar los esquemas de representación e inferencia que elegimos analíticamente para abordar el problema, para resolver las distintas tareas que constituyen la solución del problema. Habrá que considerar sus interfaces de desarrollo y de aplicación y las facilidades de integración que van a tener luego con todo el sistema. Ustedes piensen que el sistema experto, si es de asistencia, puede trabajar en forma aislada con una interfaz de usuario para asistir al humano en la toma de decisiones, por ejemplo, en todo lo que es diagnóstico o selección de catálogos, pero si funciona integrado a otro sistema, imagínense en una planta de control de procesos o en una celda de manufactura flexible, debe ser capaz de integrarse con el resto del software que está corriendo, automatizando esa planta o esa celda. Y justamente en este sentido habrá que analizar si sirve para el runtime o requiere una recodificación. Por ejemplo, el CLIPS, que es una de las propuestas de trabajo que recomendamos en el curso, tiene la posibilidad de correr en forma de asistente en la computadora o puede compilarse y hacer un ejecutable, digamos, que pueda correr en forma aislada. Entonces lo podríamos incluir en un nodo ROS para integrarlo con el resto del software o de los otros programas que estén automatizando la planta o la celda de manufactura flexible, como decíamos. Bueno, algunos ejemplos de estos shells que ya hemos estado mencionando a lo largo de las clases anteriores también son el Protégé, el CLIPS y el Experta, que está desarrollado con librerías de Python. Y bueno, tiene la ventaja adicional que como estamos programando con Python otras técnicas, puede ser utilizado también en esta técnica de inteligencia artificial. En la próxima clase vamos a analizar un ejemplo de aplicación de estas ideas, un ejemplo constructivo, para reafirmar los conceptos que hemos visto en la clase de hoy.